En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Muchas veces en la vida tenemos la impresión de que hay personas que han tenido más suerte que otras en el reparto de los dones naturales o en el reparto de otras cosas, como por ejemplo la familia donde se ha nacido, el país donde se ha nacido, las oportunidades de educación o la salud. Bueno, no solamente es una cuestión de inteligencia. A veces incluso pasa dentro de la misma familia, hermanos y hermanos con no muchos años de diferencia, hijos de los mismos padres, han tenido las mismas oportunidades y sin embargo resultan tan distintos en todos los sentidos. Por eso el Señor nos enseña con esta parábola que en ese reparto de los bienes, de los dones, no va a pedir a todos igual. No va a pedir igual a la persona que no ha tenido la oportunidad de formarse que a aquella que sí la ha tenido. A la persona que ha nacido en una familia disfuncional, a la persona que ha nacido en una familia normal, donde hay amor, donde hay también sus problemas, pero donde los problemas se superan con el perdón, con la generosidad. No es lo mismo y por lo tanto no va a pedir lo mismo. Creo que esto es un mensaje muy consolador. Creo que todos nosotros somos conscientes de nuestras carencias y que efectivamente las cosas podrían o deberían haber sido distintas si en el origen no hubiera pasado en nuestra vida esto o aquello. El Señor lo sabe, a veces lo sabe Él y ni siquiera lo sabemos nosotros o con toda exactitud, pero Él sí que lo sabe y lo sabe además con ese conocimiento suyo que es el de la misericordia. Dicho esto, que es lo primero quizá que hay que recordar para que nos sirva de consuelo y de tranquilidad, Dios no nos va a pedir a todos igual porque no nos ha dado a todos igual. Dicho esto, hay que añadir que sí que nos va a pedir a todos en proporción de lo que nos ha dado, en proporción de no solamente, repito, los dones naturales, sino también en proporción de las oportunidades que nos ha dado en la vida, empezando por la familia donde hemos nacido. Y por eso tenemos que tener un claro concepto de la responsabilidad. ¿Qué me ha dado a mí Dios? Pues yo tengo que rendir en función de lo que Dios me ha dado a mí. Me ha dado tanto, 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 pues de eso tengo que rendir. Y es justo que se me pida cuentas de eso. A la vez tengo que tener también conciencia de la falta de oportunidades que han tenido otros. Y muchas veces, antes de emitir un juicio basado solamente en lo que se ve, pues tenemos que tener en cuenta que quizá no vemos todo y que no sabemos cuáles han sido los orígenes, no sabemos cuáles han sido las circunstancias, que por lo tanto debemos dejar el juicio a Dios, porque solo Dios conoce todo lo que es y lleva consigo en sus orígenes la persona. Dejemos a Dios que haga de Dios y el juicio es juicio de Dios. Podemos
naturalmente, y debemos juzgar sobre los comportamientos, pero dejemos a Dios que juzgue a la persona. Yo creo que esas son dos reflexiones que vienen a cuenta del Evangelio de hoy. Y repito, esta última, tenemos que ser responsables con las cosas que Dios nos ha dado y dejar el juicio de Dios sobre los demás a Dios, que es el que conoce todo, todas las circunstancias y toda la historia de la persona. Ahora bien, también hay que decir que al que más se le dio, más se le exigirá. Y eso no solamente vale en cuanto a los dones naturales, sino también vale en cuanto a las responsabilidades, a los cargos. Dicen en España que cargos son cargas. Bueno, no sé si lo dicen para consolar al que no tiene los cargos o por qué, pero el caso es que es una frase verdadera. Cargos son cargas. Cuando uno ha asumido una responsabilidad, tiene que ser coherente y consecuente con ella. Pienso, por ejemplo, en la gran responsabilidad que tiene el Santo Padre: confirmar en la fe. Transmitir el mensaje íntegro que ha recibido, no modificar el mensaje, manipular el mensaje, destruir el mensaje, sino confirmar en la fe a tus hermanos, como le pidió el Señor a San Pedro. Confirma en la fe, transmite el mensaje íntegro recibido. Es una grandísima responsabilidad. También es verdad que cuenta con la ayuda especialísima del Espíritu Santo. Lo mismo hay que decir a continuación de los obispos. Usted tiene el mensaje de conservar a esas personas que han recibido la fe, de cuidarlas como un pastor, de protegerlas, de defenderlas de los lobos, que a veces son lobos con piel de oveja que están dentro de la grey. Tiene usted la misión de cuidar de los más débiles, no solamente de los niños, sino también de aquellos que tienen una fe débil, que están titubeantes ante los ataques que vienen del exterior, y no, por el contrario, sembrar usted la confusión, la duda, y por no decir sembrar el error, ¿verdad? Lo mismo vale para los sacerdotes, también lo mismo. Tienes una responsabilidad: transmitir la fe, transmitir una fe que no es tuya, transmitir una enseñanza que no es tuya. Si tú quieres hacer tu iglesia, hazla. Hazla, hay tantísimas iglesias, pues haz una más, en la cual tú vas a decir, el Señor dijo, pero yo os digo. El Señor enseñó sobre esto, esto y esto. Yo creo que el Señor está anticuado, yo creo que el Señor hay que ponerlo al día, o incluso puedes decir que no crees ya en la divinidad de Cristo. Haz tu propia iglesia o tu propio chiringuito, pero no estés engañando a los feligreses que acuden a ti pensando que acuden a un sacerdote católico. Repito, lo mismo para todos los demás, también los catequistas, también los padres de familia. Cuando se nos ha dado una responsabilidad, tenemos que ser coherentes e intentar cumplir al máximo con ella. Sabemos que somos pecadores y que, por lo tanto, nuestras obras muchas veces desdicen de nuestra enseñanza, pero al menos que la enseñanza sea la correcta, mientras intentamos con todas nuestras fuerzas que también nuestras obras sean obras de santidad. Que así sea.